Mis estados aumentados tienen una duración ilimitada. Capítulo 101. Mente paralela. Jian Li sacó una delgada pila de piezas de madera de una bolsa de tela que colgaba de su cinturón. Todos y cada uno de ellos estaban grabados con exquisitas y complicadas runas mágicas. Jian Li escupió una bocanada de ki espiritual y lo sopló sobre la pila de tabletas de madera. Luego, de repente estrechó su mano, y docenas de tabletas de madera se dispersaron instantáneamente en el aire. Después de volar a cierta altura, se detuvieron de repente, como una escalera flotante suspendida en el aire. Estas fueron piezas de madera rúnica talladas personalmente por Jian Li. Las runas talladas en ellos estaban naturalmente flotando. Esta cosa no podría considerarse un artefacto mágico. Docenas de piezas de madera flotaban en el aire. Algunos de ellos incluso flotaron junto al hermano mayor. El hermano mayor del Demon Banquishing Hall inmediatamente sintió que algo andaba mal. Mientras aceleraba hacia el cielo, agitó el artefacto en su mano en un intento de romper las piezas de madera. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La roca bajo sus pies explotó y la figura de Jian Li se transformó en una imagen secundaria mientras se elevaba hacia el cielo. Las delgadas piezas de madera se rompieron con cada paso, pero el punto de apoyo que se proporcionó en ese instante fue suficiente para soportar su vuelo de alta velocidad. Con solo un respiro, Jian Li apareció sobre ese hermano mayor. Puso una mano en el hombro del otro. Bajar. En el momento siguiente, una gran fuerza emergió de la palma de Jian Li y presionó su hombro. La columna vertebral de ese hermano mayor sufrió una fuerte presión que no debería haber sido capaz de soportar a su edad, e instantáneamente formó una exagerada forma de S antes de caer al suelo. Con una explosión, se creó una gran cantidad de polvo. Jian Li agarró casualmente un trozo de madera a su lado y lo colocó suavemente debajo de sus pies antes de flotar lentamente hacia abajo. El hermano menor Jian Li gana. La cultivadora del salón de rejuvenecimiento, que era el árbitro temporal, anunció en voz alta. Jian Li dio un paso adelante y levantó a su hermano mayor. Hermano mayor, lo siento. ¿Estás bien? Puso una expresión tímida como si todavía no tuviera experiencia en los caminos del mundo. No mostró ninguna arrogancia debido a su victoria ni menospreció a sus condiscípulos. En cambio, siempre actuó con mucha modestia y cortesía. Esta fue también la razón por la cual la reputación de Jian Li en el Demon Banquishing Hall seguía siendo extremadamente buena a pesar de haber golpeado a bastantes personas recientemente. Se sentía muy bien tener un experto, que pudiera golpearlos, llamarlos hermano mayor todos los días. Hermano menor Jian Li, tu fuerza ha crecido enormemente. No, hermana menor Qiyu, cúrame rápidamente. El hermano mayor apoyó su cintura y se puso de pie. No fue fácil para él enderezar su columna bajo los efectos del hechizo curativo. Después de señalar a Jian Li con los ojos, se inclinó directamente hacia el amplio pecho de la hermana mayor Qiyu. Golpe. ¿Cómo podría la hermana mayor Qiyu no conocer el carácter de este tipo? Ella pateó directamente su cintura con la facilidad de la práctica, lo que provocó que el hermano mayor hiciera una mueca de dolor y no pudiera ponerse de pie durante mucho tiempo. Hermano menor, no escuches sus tonterías. Este tipo puede recibir una paliza. Puedes sentirte libre de matarlo a golpes la próxima vez. Jian Li sonrió y rápidamente estuvo de acuerdo. La relación entre Demon Banquishing Hall y Rejuvenation Hall había sido estrecha durante mucho tiempo. También hubo muchos discípulos que se convirtieron directamente en compañeros Dao entre sí. Se dijo que muchos hermanos mayores habían entrado en el Demon Banquishing Hall debido a las discípulas médicas del Rejuvenation Hall. Después de conversar un rato con sus hermanos y hermanas mayores, Jian Li dijo que tenía algo que hacer y regresó a su patio. La razón por la que Jian Li estaba tan ansioso no era por nada más, sino porque, cantando lentamente el Sutra del Corazón del Gran Bodhisattva despreocupado. Nivel de finalización, 3000, la finalización aumenta en 0,1 todos los días. Duración. El progreso de Sutra del Corazón del Bodhisattva ya había alcanzado, 3000. Según su estimación, estaba a solo unas pocas horas de alcanzar un nuevo nivel. Estaba a solo un paso de distancia, naturalmente, no podía esperar para volver corriendo. Sin embargo, todavía activó con cautela 2 capas de formaciones de matriz protectora. Solo entonces Jian Li se sentó con las piernas cruzadas en la cámara de cultivo. Jian Li, que había obtenido una pequeña porción de la herencia del Elder Duan Xuan, ya no se preocupaba por el gasto de esas 1 o 2 piedras espirituales de grado medio. La seguridad era la prioridad. Pronto, con la ayuda del estado espíritu enfocado, el murmullo en sus oídos se volvió más claro.
Jian Li volvió a entrar en estado de meditación. Avalokiteshvara, cuando practicaba profundamente en Prajnaparamit, miró hacia abajo y vio que 5 skandhas estaban vacíos y se salvó de todo sufrimiento y dificultad. Debido a que nada se logra, se convierte en un bodhisattva. Habiendo confiado en Prajnaparamit, mora sin impedimentos de pensamiento. Porque no hay impedimento, él no tiene miedo y deja muy atrás el pensamiento onírico distorsionado, y al final alcanza el nirvana, para todos aquellos que aparecen como él en los 3 períodos de tiempo. El número 9,9 se desdibujó poco a poco y cuando volvió a estar claro, ya era el 10. El primer nivel del método de cultivo de refinamiento espiritual, el Sutra del Corazón del Gran Bodhisattva despreocupado, finalmente se completó. Jian Li no podía esperar para comenzar a cultivarlo. Debido a que había escuchado el Sutra del Corazón durante mucho tiempo, Jian Li estaba bastante familiarizado con la mayor parte del contenido. Después de leerlo por completo, rápidamente entendió muchos de los puntos clave. Las características del Sutra del Corazón del Gran Bodhisattva despreocupado radican en los 2 aspectos de gran despreocupación y bodhisattva. Este método de cultivo no era como algunos métodos de cultivo antiguos poco confiables. No necesitaba algunos materiales preciosos que habían desaparecido hace mucho tiempo de la era antigua. Este método de cultivo de refinamiento espiritual fue bastante despreocupado. Da la capacidad de observar los sonidos de todas las formas en el mundo. La función principal era desarrollar una especie de comprensión de la vida y del mundo. Cuanto más profunda era la comprensión, mejor era el efecto. No hubo necesidad material durante este periodo. Por supuesto, si tenía el árbol Bodhi y la semilla Bodhi para ayudarlo en su cultivo, no era imposible que Jian Li se quedara inactivo durante 3 años y ascendiera a la inmortalidad. Sin embargo, Jian Li era pobre y solo podía cultivarse lamentablemente. Bodhisattva se refiere a la meta de cultivo. Great Carefree se refirió al método para lograr el objetivo. Como decía el dicho, un mundo en una sola flor, un Bodhi en una sola hoja. El concepto de gran despreocupación era volverse uno con todo y experimentar el marchitamiento del tiempo, la alegría, la separación, la vida y la muerte, si eso sonó un poco críptico. En términos más simples, era separar un alma secundaria similar a una mente paralela de su conciencia y arrojarla al mundo mortal de todos los seres vivos para reencarnarse y comprender el ciclo de la vida. El objetivo podría ser un trozo de hierba, un gusano o una persona. Cuando muriera y reencarnara, el cultivador podría obtener una transformación y una comprensión completa. Podría decirse que es una especie de método de cultivo perezoso que esparció semillas ahora para cosechar frutos al año siguiente. Siempre que la iluminación del cultivador sea suficiente, tenga suficientes oportunidades fortuitas, así como una larga vida útil y paciencia, podrá enviar suficientes mentes paralelas para convertirse en inmortal o Buda sin hacer nada. De hecho, fue un gran método. Jian Li estaba muy satisfecho con este Sutra del Corazón. Después de prepararse por un momento, volvió a cerrar los ojos. Planeaba hacer circular el Sutra del Corazón y crear una mente paralela para ver cómo era. Recitó en silencio el Sutra del Corazón en su mente, luego hizo un gesto de flor de orquídea con los dedos mientras cantaba. Los 2 globos oculares debajo de los párpados de Jian Li movieron y su cerebro se sintió entumecido como si se hubiera dividido en 2. En su mar de conciencia, la conciencia principal que se parecía exactamente a él brilló con una luz dorada. Entonces, un Jian Li extremadamente pequeño saltó de entre sus cejas. Este sentimiento era realmente extraño. Las 2 mentes estaban completamente conectadas. Sabía que era él mismo, pero podía pensar en 2 cosas diferentes al mismo tiempo sin interferir entre sí. Esto no era esquizofrenia, ni desarrolló personalidades múltiples. Era solo la mente paralela de Jian Li como individuo. Después de que Jian Li sintió cuidadosamente ese sentimiento, se dio cuenta de que sus preocupaciones anteriores eran completamente innecesarias. La conciencia clonada se rebelaría contra el cuerpo principal. El mar de la conciencia se volvería caótico y lo convertiría en un lunático. Usando una analogía, atacaría un jugador repentinamente al personaje de su cuenta principal usando su cuenta secundaria. Jian Li era el único jugador que controlaba a sus personajes, pero ahora podía jugar en 2 cuentas a la vez. Después de todo, era el método de cultivo de una poderosa figura antigua. ¿Cómo podría haber un problema de tan bajo nivel? Sutra del Corazón del Gran Bodhisattva despreocupado nivel 1 cultivado con éxito. Estado agregado. Mente paralela nivel 1, habilidad. Sueño de Maifli obtenido. Mente paralela nivel 1. Segunda conciencia activa.
Duración: 24 horas más. Jian Li miró la interfaz y entendió en su corazón. Acababa de probar el Sutra del Corazón, entonces, ¿cómo podría ser como las antiguas figuras poderosas que podrían dividir su conciencia en 3000 encarnaciones? Fue solo debido a su alta compatibilidad con el Sutra del Corazón que pudo distribuirlo con una sola vez. Esto ya fue extremadamente afortunado. Sin embargo, resultó que la mente paralela creada a partir de la circulación exitosa del Sutra del Corazón del Gran Bodhisattva despreocupado solo podía durar un día. Jian Li no comenzó directamente a modificar la duración. En cambio, se volvió para estudiar la nueva habilidad, el sueño de Maifli, que apareció junto con mente paralela. Como dice el refrán, una efímera vive y muere rápidamente. Esta habilidad fue especialmente creada para complementar la mente paralela. Después de usar esta habilidad, se atenuaría en la interfaz de Jian Li y generaría un estado que solo podría existir durante 24 horas, el sueño de Maifli. Solo hasta la próxima vez que la mente paralela estuviera en espera con el cuerpo principal, esta habilidad complementaria se encendería nuevamente. Este fue el método para arrojar la parte dividida de la conciencia de Jian Li a otros objetos. Jian Li sacó el ataúd en sus brazos y dudó un momento antes de volver a colocarlo. No había prisa por cultivar la marioneta zombie cultivadora de espadas. Jian Li tenía bastante curiosidad ahora. ¿Cómo te sentiste al usar la habilidad sueño de Maifli normalmente? El sol se puso en el oeste. Jian Li salió del pequeño patio y salió del salón de vencimiento de demonios, dirigiéndose directamente al salón de rejuvenecimiento adyacente. A diferencia de los hombres rudos del Demon Banquising Hall, las cultivadoras del Rejuvenation Hall estaban bastante relajadas cuando cultivaban. Eran buenos cantando y bailando. Lo que Jian Li quería era el estanque de lotos verde jade en su territorio. Era pleno verano. Jian Li caminó hacia el lado del estanque de lotos. En el tranquilo cielo nocturno, los insectos cantaban alegremente. Jian Li se paró junto a la piscina por un momento y admiró la próspera vitalidad de la piscina por un momento. Parecía haber pensado en algo y se dio la vuelta para irse apresuradamente. Sin embargo, nadie sabía que en el momento en que se detuvo, la mente paralela ya había caído silenciosamente en la piscina. Al mismo tiempo, en el fondo del estanque, una larva fuerte y saludable, después de años de crecimiento, hizo todos los preparativos y salió furiosa de su escondite. En el agua verde del estanque, una larva joven torció su cuerpo y agitó el agua, apareciendo lentamente en la superficie del agua. Sin embargo, no mucho después de que saliera del lodo, una hermosa carpa espíritu con manchas doradas nadó hacia ella. En este estanque de lotos, también había un grupo de peces espirituales que eran más interesantes de ver que de comer. Así como la larva de la efímera sintió que tenía mala suerte y estaba a punto de morir antes de que pudiera tener éxito, el pez espiritual ni siquiera la miró. Balanceó su gordo cuerpo y se alejó nadando. Parecía que las hermanas mayores del salón de rejuvenecimiento estaban rebosantes de amor y alimentaban a este grupo de peces espirituales con demasiada comida para peces todos los días, lo que hacía que estaban demasiado llenos e ignoraran las larvas en el agua. La capacidad de natación de la larva era promedio. Tomó mucho esfuerzo antes de que finalmente flotara a la superficie. Sin embargo, cuando los sensores sobre su cabeza tocan el aire, todo su agotamiento fue barrido. Un fuerte deseo lo impulsaba a salir del agua. Jian Li originalmente quería resistir ese instinto y ver qué pasaba, pero grabó el contenido del Bodhisattva Art Sutra. La clave ante método de cultivo era comprender el proceso, no provocar problemas. Por lo tanto, renunció a tales pensamientos sin sentido y no pensó a su manera. En cambio, siguió sus instintos. El insecto agitó sus pequeños pasteles y se subió al tallo de una flor de loto. Movió sus piernas y movió lentamente su cuerpo hacia arriba, finalmente rompiendo la membrana de agua y exponiéndose completamente al aire. En este momento, el sol ya se había puesto por completo en el oeste. Solo entonces el frágil cuerpo de la larva no se secó por el sol abrasador. Una cálida y húmeda brisa de verano pasó suavemente. La larva sintió una sensación de asfixia. El aire sin agua le impide respirar. Sin embargo, su instinto hizo que se agarrara con fuerza al tallo y no volviera a caer al agua. Después de una ola de asfixia, Jian Li sintió rápidamente que la incomodidad estaba desapareciendo y, en cambio, apareció la rigidez de todo su cuerpo. Su caparazón se aguantó en el aire, convirtiéndose pronto en un caparazón duro que lo envolvía por completo. Entonces, sentí un picor cálido dentro del cuerpo. Esta sensación lo hizo sentir somnoliento. Jian Li no se resistió y realmente se durmió así.
En la gloria de la noche de verano, una efímera se transformaba silenciosamente en el tallo de una flor de loto. Después de un período de tiempo desconocido, Jianli sintió una sensación sofocante que estaba presente en todas partes y lo hizo despertar su sueño. El caparazón en el exterior parecía ser demasiado pequeño. Fue el caparazón lo que lo presionó hasta que no pudo respirar. Jianli quería escapar de las restricciones, pero instintivamente se empujó hacia adelante. Quería morder la membrana frente a él, pero descubrió que su boca ya había desaparecido. Indefenso, solo podía luchar con todas sus fuerzas. Pronto, apareció un agujero en el viejo caparazón sobre su cabeza. Jianli sacó su cuerpo del pequeño agujero poco a poco. Podía sentir que su fuerza superaba con creces la de su yo joven. Su cuerpo y partes mayores se separaron de él poco a poco. Jianli aprovechó la oportunidad para ejercer fuerza y todo su cuerpo escapó del viejo caparazón. Un par de hermosas alas de insecto se desplegaron y un par de largas colas se balancearon con el viento, pareciendo un espíritu elfo en sus sueños. Era un insecto insignificante, una antigua efímera alada. Bajo el viento de verano, sus alas de insecto siguieron extendiéndose y haciéndose más fuertes. Cuando brillaron los primeros rayos de sol, estaba a punto de extender sus alas y volar. El actual Jianli no tenía boca. No podía comer, pero su cuerpo delgado parecía estallar con una vitalidad infinita en el viento. Finalmente, la luz de la mañana atravesó el cielo y un brillo suave y cálido se dispersó hacia el estanque. Jianli descubrió que las hojas de loto en las rocas a su alrededor ya estaban llenas de efímeras como él. En este momento, la luz de la mañana era como una señal. Las efímeras en el cielo bailaban en grupos y brillaban bajo la luz del sol. Al ver el enjambre de efímeras hembras, la efímera no pudo contenerse más. Batió sus alas y se elevó en el aire. Sin embargo, para las antiguas efímeras aladas, había muchas más hembras que machos. Tan pronto como esta efímera voló, fue perseguida por cientos de efímeras hembras que bailaban a su alrededor. Una hembra tras otra se acercó para frotar sus cabezas contra él. La efímera siguió sus instintos y liberó todo lo que había acumulado durante los últimos 6 años. Así, tuvo el mejor día de su vida. Era como si la antigua efímera alada hubiera pasado toda su vida preparándose para este día. La danza salvaje de las efímeras continuó bajo el sol durante todo un día. Nadie sabía cómo sus diminutos cuerpos contenían tanta energía. No fue hasta el anochecer que la efímera finalmente detuvo su danza salvaje y aterrizó exhausta sobre una hoja de loto. El interior de su caparazón ya estaba vacío. Se había agotado todo en este día. Cumplida la misión de la reproducción, se cumplió el sentido de toda su vida. La efímera se acostó tranquilamente sobre la hoja de loto, y el brillo del insecto desapareció gradualmente. En la última luz de sus ojos brillantes, vio otra larva vigorosa que emergía del agua. En una habitación tranquila en un pequeño patio en el Demon Banqueting Hall, Jianli, que estaba meditando con las piernas cruzadas, de repente dejó de cultivar. Después de que terminó la danza grupal temporal de la efímera, la mente paralela trajo sus experiencias de regreso a la mente de Jianli. Desde el momento en que se liberó del suelo seguro y confortable, hasta que emergió de la superficie del agua, hasta la transformación de pupa, hasta el día más feliz de su vida y, finalmente, cuando murió en paz. El día de la vida de la efímera también fue toda una vida. Desde su punto de vista, aunque no fue emocionante, definitivamente fue satisfactorio. Era diferente de los registros de investigación de los humanos. Desde la perspectiva de la efímera, en realidad no tenía ningún pensamiento. Solo sabía por instinto que quería hacer esto, que debía hacer esto, y luego haría todo lo que pudiera. Crecimiento, metamorfosis, emergencia, reproducción, muerte y reencarnación. Estos fueron todos los procesos del ciclo de vida de la pequeña efímera. Después de experimentar esto una vez más en su mente, Jianli suspiró mientras su estado de ánimo estaba inexplicablemente ligeramente deprimido. No sabía si había comprendido algo. Sin embargo, cuando volvió a abrir los ojos, todo se volvió excepcionalmente claro. No era que su visión hubiera mejorado, sino que sentía como si el mundo hubiera levantado un velo sobre él, revelando más de su belleza y secretos. Abrió la barra de estado y vio que sus atributos mente e iluminación en realidad habían aumentado en un punto completo cada uno. ¡Qué exagerado! Después de todo, Jianli había estado cultivando Ki Refinement durante tanto tiempo y sus otros atributos habían estado creciendo hasta el final. Sin embargo, en términos de mente e iluminación, siempre había progresado lentamente.
Esto fue especialmente cierto para su atributo de ilustración. Aparte de los 2 puntos proporcionados por el estado de Focused Spirit, el número no había cambiado en absoluto. Sin embargo, solo había pasado un día desde que comenzó a cultivar el Sutra del Corazón del Gran Bodhisattva despreocupado, pero ya había logrado una mejora tan tremenda. En teoría, sin mencionar a una simple efímera, incluso si absorbiera el atributo mente de 100 o 1000 efímeras colectivamente, no sería capaz de obtener tal crecimiento. Sin embargo, tal como había dicho antes, este método de cultivo enfatizaba una palabra: comprensión. Aunque esta era la primera vez que Jian Li había observado los caminos del mundo, por lo que era natural que comprendiera mucho, fue suficiente para demostrar cuán poderoso era este Sutra del Corazón. Jian Li respiró hondo y se liberó de las emociones de morir una vez. Solo entonces hizo circular el Sutra del Corazón del Bodhisattva y formó una nueva mente paralela. Con su primera experiencia, Jian Li no cometió ningún error esta vez, especialmente después de que su mente e iluminación mejoraron, su circulación del método de cultivo se volvió aún más suave y natural. Mente paralela nivel 1. Segunda conciencia activa. Duración: 26 horas más. La duración de la mente paralela también había aumentado. Por supuesto, esto en realidad no fue muy útil. Jian Li presionó el botón más durante 5 segundos, lo que provocó que la duración de la mente paralela se volviera infinita. Abrió el ataúd y controló al zombie cultivador de espadas para que saliera. Solo entonces Jian Li activó la habilidad, My Flesh Dream, nuevamente y envió su mente paralela al cuerpo del zombie. Técnica de los 5 sentidos. No había necesidad de ello. Técnica de marionetas zombies. Era irrelevante ahora. Cuando su mente paralela entró en el cuerpo, prácticamente tuvo un efecto incluso más exagerado que la reencarnación. Los ojos del cultivador de espadas mostraron lentamente la espiritualidad que solo tenían las personas vivas. Golpear. 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 El cultivador de espadas y Jian Li revelaron expresiones idénticas de agradable sorpresa al mismo tiempo. Sus palmas tocaron sus pechos, y el corazón en su interior realmente comenzó a latir con energía nuevamente. El cuerpo frío recuperó gradualmente su temperatura y su piel pálida recuperó rápidamente su color. Jian Li se acercó y lo tocó. A diferencia de la rigidez anterior, el cuerpo del cultivador de espadas ahora tenía vitalidad y flexibilidad. Después de retraer la mente paralela, esta resurrección temporal desaparecería. Sin embargo, al menos, a través de su mente paralela, Jian Li podía sentir claramente que él estaba vivo. Inesperadamente, el Sutra del Corazón del Gran Bodhisattva despreocupado tuvo tal efecto. No, hay que decir que tal efecto era normal. Por ejemplo, entre las deidades legendarias y los budas que conoció en su vida anterior, la mayoría de sus almas esenciales usarían cadáveres para resucitar. Hubo muy pocos casos en los que se apoderaron por la fuerza del cuerpo de una persona viva. Aquellos que hicieron eso eran básicamente todos seres malvados. Jian Li supuso que, para empezar, la diosa de la misericordia era una eminencia budista. Por lo menos, en la opinión pública, estos seres eran particulares en cortarse la carne para alimentar al águila y al tigre. También eran conocidos como benevolentes. Si su principal método de cultivo solo pudiera apoderarse de la vida de los demás, entonces sería demasiado demoníaco. Entonces, a menudo usaban a los muertos para continuar con sus vidas. Incluso si se reencarnaran, básicamente se reencarnarían en cuerpos de fetos muertos. En ese caso, dejar que el cadáver del cultivador de espadas reviviera temporalmente era la operación básica. A medida que aumentaba la temperatura corporal, algunos de los recuerdos restantes en el cerebro del Sword Cultivator surgieron poco a poco. Había algunas voces, algunas imágenes y algunas palabras, eran caóticos e incompletos. Tan, Ian. La mente paralela pronunció estas 2 palabras. Entonces, ¿esta persona originalmente se llamaba Tan Lian? Jian Li asintió en secreto. Quizás podría investigar la vida de este cultivador de espadas, Tan Lian, a través del mundo exterior. Continuó resolviendo más cosas, pero después de todo, era un cerebro que había estado muerto durante meses. Quedaban muy pocas cosas. Aparte de una gran cantidad de recuerdos fragmentados que no pudieron reconstruirse, en este cerebro, solo había 2 cosas que dejaron la impresión más profunda que aún estaban intactas. Primero, fue el nombre Tanian. En segundo lugar, era un método de cultivo de espada de elemento fuego llamado Canción de Espada de Fuego de Licor.
La mente paralela se sentó con las piernas cruzadas y trató de cultivar de acuerdo con el método de cultivo en su memoria para familiarizarse con la fundación Dao que se había conservado en este cuerpo. Bajo la infusión continua del ki espiritual de Jian Li, era equivalente a que su clon sostuviera una piedra espiritual de alto grado y la absorbiera constantemente para ayudarlo en su cultivo. Este tipo de tratamiento, incluso si fuera un discípulo de la montaña Shu, no podría ser disfrutado por cualquiera. Silbido. Pronto, la fundación Fire Dao se activó nuevamente. Un aura abrasadora se extendió desde el cuerpo de Tan Lian, lo que provocó que la temperatura en la habitación sellada aumentara rápidamente. Espíritu. Jian Li sintió la solicitud de su clon, y sucedió que había algunas botellas de buen vino en el ataúd enviadas por los discípulos de la secta exterior. Sacó uno del ataúd y lo arrojó. El clon Tan Lian ni siquiera abrió los ojos cuando extendió directamente la mano para agarrar la jarra de vino. El clon y la conciencia de su cuerpo principal estaban completamente conectados. Si Jian Li lo vio, era equivalente a que él lo viera. Golpeando el sello, el clon agarró la boca del frasco y lo bebió. El fuerte olor a alcohol llenaba el aire. Pronto, la piel de Tan Lian se puso roja y caliente, y se extendió un aura aún más caliente. Jian Li, que se paró frente a su clon, no pudo evitar retroceder 2 pasos. Si se acercaba demasiado, entonces tal vez estaría bien, pero su ropa se quemaría. Con su estilo de combate como un cultivador de cuerpo al que le encantaba rasgarse la ropa, el gasto de su uniforme de discípulo fue muy rápido. Tenía que ser un poco cuidadoso. Sin embargo, para poder revelar tal aura mientras se cultivaba, el poder de los cultivadores del establecimiento de la fundación fue sin duda asombroso. Jian Li, por otro lado, se maravilló del fuerte olor a alcohol. El legado del pico de los 5 elementos de la montaña Shu fue interesante. Todos los cultivadores de espadas de la facción de Tan Lian bebieron mucho. Cultivaron ki y alcohol juntos. Cuando se usó la técnica de espada de fuego de licor, el poder fue anormalmente impactante. Incluso entre el pico de los 5 elementos de la montaña Shu, esto era bastante famoso. Un rato después de beber botellas varias de vino fuerte, el olor a alcohol en la habitación tranquila se desvaneció lentamente y fue absorbido nuevamente por el cuerpo de Tan Lian. Después de varias circulaciones de ki, la canción de la espada de fuego de licor finalmente revitalizó su fundación Dao agotada. Bajo la alimentación continua del ki espiritual infinito, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera recuperarse por completo o incluso avanzar un paso más. Pero antes de eso, Jian Li tenía que hacer algo. Arco iris ardiente. Ven. La espada voladora que se colocó a un lado voló y aterrizó en la mano de Tan Lian. Sin dudarlo, Tan Lian abrió la palma de su mano y apareció una bola de fuego espiritual que llevaba una fuerte fragancia a vino. Envolvió completamente la espada voladora y quemó ferozmente. La espada carmesí no solo no se dañó debido a esto, sino que también comenzó a temblar con entusiasmo. ¿Cómo podría una espada voladora de atributo fuego tener miedo al fuego? Bajo la quema del licuor Spirit Fire, el cuerpo de la espada curva se estaba recuperando poco a poco. El chip que fue creado por Zombie Core y Golden Core del demonio Zombie también se estaba recuperando lentamente a un estado plano bajo la infusión de una gran cantidad de ki espiritual. Jian Li se paró a un lado mientras sostenía el cuchillo para tallar runas espirituales. De vez en cuando, metía la mano en el fuego espiritual y dibujaba una marca en la espada. Las runas espirituales grabadas en la espada voladora eran anormalmente complicadas, como si fuera una técnica de alto grado para extraer las runas de la nube en el material de refinamiento mismo. Con el nivel actual de Jian Li, todavía no podía entenderlo. Sin embargo, su talento para tallar runas espirituales no era malo. Todavía podría volver a conectar algunas marcas rotas de acuerdo con las líneas originales. Después de aproximadamente 4 horas, después de que Jian Li sacrificó la manga de su mano derecha, las runas espirituales rotas finalmente fueron reparadas. Las runas espirituales de la espada voladora también comenzaron a brillar con una tenue luz roja. Sin embargo, el chip en la espada no se recuperó tan rápido. Después de todo, fue creado por el Zombie Core de un demonio Zombie Golden Core. Fue una suerte que no se rompiera en 2 pedazos. Jian Li calculó aproximadamente en su corazón. Según esta velocidad, pasarían al menos alrededor de 7 días antes de que la espada recuperara su estado original. Sin embargo, el costo de mantener este fuego espiritual durante 7 días definitivamente no era algo que un cultivador de establecimiento de la fundación común pudiera soportar. Definitivamente necesitarían usar piedras espirituales.
Solo reparar esta espada voladora requería tantas piedras espirituales que un cultivador ordinario del establecimiento de la fundación probablemente quebraría varias veces. Sin embargo, para Jian Li, estaba bien si tomaba más tiempo. No le faltaba ki espiritual. Detuvo temporalmente una parte del ki espiritual que fluía hacia el ataúd del entierro de Jin y la cerradura de encarcelamiento del dragón, y en su lugar lo transfirió al cuerpo del cultivador de espadas, Tanian. Duplicar el ki espiritual y duplicar el fuego espiritual naturalmente significaba duplicar el efecto. De esta forma, solo tomaría más de 3 días reparar completamente esta espada. Todavía podía darse cuenta del lujo de esperar 3 días. El único problema ahora era que esta habitación se estaba calentando más y más. No podría quedarse aquí más tiempo. Tenía que encontrar otro lugar para cultivar. Unos días después, Jian Li llegó temprano en la mañana al salón de la sala de vencimiento de demonios. Sin embargo, no era ese desafortunado hermano mayor del reino de Qi Refinement quien lo estaba esperando hoy. Era una hermana mayor alta y de piel oscura. Jian Li dudó por un momento antes de saltar a la arena. Hermana mayor, ¿tú eres? Jian Li nunca había visto a esta hermana mayor en la secta. Sin embargo, el tatuaje rojo brillante en su cuello hizo que Jian Li tuviera algunas conjeturas sobre su identidad. Sin embargo, la otra parte no respondió la pregunta de Jian Li, y ella solo evaluó a Jian Li. ¿Eres Jian Li? La cultivadora preguntó en un tono algo grosero. Jian Li asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. Se quedó allí sin moverse ni decir nada. Esta hermana mayor frente a él tenía esa expresión tan pronto como lo conoció. No fue agradable y esta tampoco era la forma en que a Jian Li le gustó interactuar con la gente. La mayoría de las veces, la forma en que las personas interactuaban entre sí estaba determinada por el momento en que se conocieron por primera vez. Entonces, para no sufrir un trato tan frío en el futuro, Jian Li pensó que no podía dejar que la otra parte se diera aires. No estaba interesado en adular a los demás. La otra parte parecía estar acostumbrada a los elogios de los demás de todos modos. Era como si no respondiera a menos que alguien comenzara a adorarla. Por lo tanto, la atmósfera se volvió fría. Los dos se quedaron allí y se miraron durante mucho tiempo. Jian Li no tenía expresión, pero en su corazón, evaluó la apariencia de la cultivadora con interés. Aunque era alta, sus músculos definidos y explosivos todavía eran vagamente visibles debajo de su ropa. Este podría ser un cultivador de cuerpo que estaba más especializado en agilidad. El cultivo en técnicas de movimiento siempre había sido el punto doloroso de Jian Li. Claramente, todos los demás aspectos del cultivo iban bien, pero solo este aspecto de la técnica de movimiento hizo que Jian Li se volviera loco. Muy bien, su otro cultivo transcurrió sin problemas debido a los estados. Sin embargo, la técnica física era más importante en el entrenamiento de técnicas de movimiento, por lo que no se benefició mucho de los estados. En cambio, su velocidad excesivamente rápida lo puso nervioso fácilmente y en su lugar fue una obstrucción. A juzgar por su aura, su nivel de cultivo no estaba solo en el reino de refinamiento de Ki. Si la velocidad del oponente no fuera inferior a la suya, se perdería contra un oponente tan ágil. El estancamiento continuó durante unos minutos. Jian Li estaba tranquilo, pero la otra parte evidente no era una persona social. Debajo de su piel oscura, un rubor de sangre estaba subiendo rápidamente. Claramente, todavía había algo de ansiedad social en ella. Jian Li asintió para sí mismo y terminó la incómoda confrontación. Hermana mayor, debe ser discípula de la maestra, ¿verdad? He estado bajo la tutela de la maestra durante mucho tiempo y no he ido a saludarte. Lo siento mucho. Al interactuar con este tipo de hermana mayor arrogante, mimada y un poco incómoda socialmente, uno primero tenía que iniciar una conversación incómoda y eliminar parte de su aura autoritaria. No podía ceder al ritmo de la otra parte. De lo contrario, sería demasiado tarde para cambiar las tornas en el futuro. Las palabras de Jian Li fueron corteses y poderosas, y tomaron cierta iniciativa y posición en su conversación. La hermana mayor frente a él parecía dar un suspiro de alivio. Jian Li era su hermano menor al final. Era imposible para ella comenzar un conflicto sin distinguir el bien del mal, y tenía miedo de volver a caer en ese tipo de conversación incómoda, por lo que solo podía dejar de lado temporalmente sus pensamientos de establecer la dignidad de su hermana mayor. Cuando volvió a abrir la boca, su tono no pudo evitar relajarse. Sí, soy Liu Mulan. Puedes llamarme hermana mayor Liu en el futuro. La otra parte se presentó simplemente. Su nombre sonaba varonil. Está bien, hermana mayor Mulan.
Jian Li gritó cortésmente, lo que sucedió que la hermana mayor Mulan se ahogara. Quería refutarle que ella era la hermana mayor Liu, pero parecía que no podía encontrar ningún defecto en la forma en que Jian Li la llamaba. Si lo enfatizara deliberadamente, sería como si estuviera buscando problemas. Por lo tanto, después de un momento de silencio, la hermana mayor Mulan aún accedió a este título. En cuanto a Jian Li, sin saberlo, había hecho que la otra parte cediera un poco. Era un truco para crear una escena social amigable en el futuro. Escuché que el maestro recientemente tomó a un nuevo discípulo, parece que tu talento en el cultivo del cuerpo no es malo. ¿Cuál es tu nivel de cultivo actual? La hermana mayor Mulan dio unos pasos hacia adelante. El viento bajo sus pies sopló y, en unos pocos destellos, llegó frente a Jian Li. Muy bien, fue exactamente lo mismo que las acciones del Elder en ese entonces. Ambos estiraron sus manos para pellizcarlo. ¿Podría ser este el método de saludo especial usado por los cultivadores del cuerpo? El talento de hermano menor es mediocre. Actualmente, tanto para el refinamiento de ki como para el refinamiento del cuerpo, estoy solo en la etapa media. Jian Li movió los pies y evadió la palma de la otra parte antes de continuar preguntando. Hermana mayor Mulan, ¿dónde ha estado el maestro recientemente? No he visto al maestro en más de un mes. Lo extraño mucho. Cuando dijo esto, Jian Li se sintió extremadamente disgustado consigo mismo. Sin embargo, la verdadera razón era que el tatuaje del oso lunar en la espalda de Jian Li estaba a punto de desaparecer. Jian Li todavía esperaba que el anciano regresara y le hiciera un tercer tatuaje. Ese frasco de sopa medicinal era demasiado caro y Jian Li no sabía cómo mezclarlo él mismo. El maestro tiene un asunto importante que tratar y no puede regresar al valle por el momento. Me pidió que volviera esta vez para enseñarte en su nombre y guiarte en tu próximo paso en el cultivo. Dado que el anciano principal del Demon Banquising Hall tuvo que salir por tanto tiempo, las cosas deben ser serias. ¿Podría ser que otro demonio hubiera aparecido afuera? Olvídalo, solo estaba en el reino de refinamiento de ki y no podía preocuparse por esto. Su objetivo actual era mejorar su fuerza lo antes posible. Dado que esta hermana mayor había regresado especialmente, también debería saber cómo hacer la sopa medicinal. Should poder obtener su próximo tatuaje de sangre pronto. Sin embargo, en el momento siguiente, un pequeño puño llevó un viento feroz cuando golpeó directamente la cabeza de Jian Li. Estallido. Jian Li levantó la mano y bloqueó el puño. Se sintió rígido al tacto, pero la fuerza que emanaba de él no era mucha. Debería ser que la otra parte había subestimado la fuerza de Jian Li y había reducido deliberadamente su fuerza. Hermana alcaldesa, ¿qué estás haciendo? Jian Li preguntó sorprendido. Dado que somos discípulos del Demon Banquising Hall, exterminar demonios es, naturalmente, el mejor estilo de cultivo. Sin embargo, tu cultivo aún es superficial y tu fuerza es demasiado débil. No estoy seguro de si estarás a salvo si me sigues. Si puedes recibir 3 de mis golpes sin caerte de la arena, te sacaré del valle. Este es el primer golpe. De tal maestro, tal discípulo. ¿Podría ser que sus otros hermanos y hermanas mayores también resulten tan violentos? El puño que fue bloqueado por Jian Li de repente volvió a ejercer fuerza. Desde el pequeño puño, surgió una fuerza similar a un tsunami. Jian Li fue tomado por sorpresa y fue empujado hacia atrás. Segundo golpe. Jian Li finalmente ajustará su centro de gravedad y apenas se detuvo en el borde de la arena. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la hermana mayor Mulan ya había llegado ante él como una sombra. Si fuera golpeado por este golpe, definitivamente saldría volando. Sin embargo, ya era demasiado tarde para esquivar. Banco de iglesia. Jian Li fue ingenioso y escupió una bocanada de ki espiritual. El ki espiritual de atributo Yin se roció en la cara de la otra parte. La visión de la hermana mayor Mulan estaba obstruida e instintivamente cerró los ojos. Jian Li aprovechó la oportunidad para bajar su cuerpo y esquivar el puño, y luego usó el impulso para usar su mano demoníaco aplastador de montañas. Usó sus hombros templados para aplastar ferozmente el pecho y el abdomen de la otra parte. Estallido. En medio del sonido amortiguado de la colisión, Jian Li empujó a su oponente hacia atrás, creando 2 profundos barrancos en el suelo rocoso. Sin embargo, y no la envió volando. Jian Li maldijo en su corazón. Esta hermana mayor definitivamente era una cultivadora del cuerpo en el reino del establecimiento de la fundación. Su fuerza no era inferior a la de él y era incluso más fuerte que él. Sin acelerar para acumular fuerza, el poder de la escritura de aplastamiento de montañas no fue suficiente para formar una ventaja.
Hermano menor, tu fuerza es bastante impresionante. La hermana mayor Mulan sostuvo el hombro de Jian Li con una mano, impidiendo que escapara. Después de frotarse el pecho con la otra mano, apretó el puño y lo levantó en alto. Auge. Las rocas se rompieron y el polvo se elevó. En una depresión en el suelo, Jian Li sostuvo su cabeza e hizo una mueca de dolor. Como era de esperar, su uniforme de discípulo se había vuelto a hacer jirones. ¿Estás realmente solo en el reino de refinamiento corporal de etapa media? La hermana mayor miró a Jian Li, quien se puso de pie y luego miró su puño con una expresión de incredulidad. Después de recibir un golpe sólido de ella, ¿este tipo estaba realmente bien? También había una fuerza que hacía que su pecho se sintiera un poco congestionado. ¿Cómo estaba este tipo todavía en el reino de Body Refinement? Aunque todavía era inferior a ella, ya era extremadamente exagerado. Este tipo de fuerza probablemente ya podría luchar contra los cultivadores más débiles del establecimiento de la fundación. Parecía que su maestro no estaba mintiendo cuando elogió a Jian Li. El talento de este hermano menor en el cultivo del cuerpo fue realmente exagerado. Has pasado la prueba. Vuelve y empaca tus cosas. Te sacaré del valle mañana. La hermana mayor Mulan era una persona impaciente. Después de terminar de hacer los arreglos, planeó irse. Esta vez, no había regresado simplemente para buscar a Jian Li. También necesita traer a otros discípulos del reino de refinamiento de Qi en etapa tardía para participar en una misión a largo plazo para eliminar demonios en otra secta. Está bien, hermana mayor. Sin embargo, todavía tengo una cosa con la que necesito tu ayuda. Al ver que la otra parte estaba a punto de irse, Jian Li la detuvo. Su tatuaje necesita ser reemplazado lo antes posible. Mientras hablaba, Jian Li reveló el tatuaje de color sangre extremadamente tenue en su espalda. La hermana mayor Liu Mulan entendió de inmediato. Primero llevó a Jian Li al almacén de Demon Ban Kissing Hall. En el Demon Ban Kissing Hall, todavía había algunos discípulos que cultivaban el diagrama de sangre de bestia. La sopa medicinal que se usaba para complementar la sangre de las bestias, naturalmente, no podía mezclarse todas las veces. Las medicinas espirituales habían sido racionadas y guardadas en el almacén durante mucho tiempo. Sin embargo, el cultivo de la extracción de la sangre de la bestia en su cuerpo era bastante arriesgado, especialmente para un novato como Jian Li. Necesitaba a alguien que lo cuidara. De lo contrario, era muy fácil que ocurrieran accidentes. El anciano estaba preocupado de que Jian Li se metiera y se suicidara, por lo que no le dio la autoridad. Aunque Jian Li ya había levantado su atributo mente una vez, debería ser más fácil lidiar con eso ahora. Después de todo, era raro encontrarse con un fantasma durante el proceso. Probablemente fue el karma de su predecesor que había hecho demasiadas cosas malas que Jian Li tuvo tan mala suerte. Sin embargo, el anciano no sabía dónde estaba la confianza de Jian Li. Junto con los pocos discípulos que habían muerto a causa de esto, naturalmente no dejaría que Jian Li se arriesgara. Después de tomar la medicina espiritual, la hermana mayor Mulan le pidió a Jian Li que encendiera el fuego y lo hierva a él mismo. Ella tomó la ficha de identidad del Elder y fue a movilizar a algunas personas. Jian Li era horrible cuando se trataba de refinar píldoras. Originalmente, temía cometer un error, pero más tarde descubrí que el refinamiento de esta medicina espiritual era extremadamente simple. Solo tenía que controlar el tamaño de la llama y cronometrar los pasos correctamente para arrojar los materiales espirituales. Todo sería bien siempre que siguiera los procedimientos. Esa noche, después de hervir con éxito la medicina espiritual, Jian Li llevó a cabo la infusión de sangre de la tercera bestia bajo el cuidado de la hermana mayor Mulan. En cuanto a los materiales de sangre de bestia, tampoco le faltaban. Hace algún tiempo, el anciano había atrapado 10 bestias demoníacas que casi habían llegado al límite del reino del establecimiento de la fundación para él. Después de que los mató, la esencia del corazón y la sangre se almacenan en una caja de hielo. Por lo tanto, tenía muchas opciones. Diferentes bestias demoníacas tenían diferentes características y especialidades, y también pudieron ayudar a Jian Li en diferentes aspectos. Jian Li era bueno en fuerza, físico y velocidad. Parecía que todos los aspectos no eran un problema. La única debilidad que tenía como cultivador del cuerpo era la incapacidad de moverse rápidamente en un área pequeña. Al final, entre las dos opciones de aumentar su fuerza o cubrir sus debilidades, Jian Li eligió la última. Esta vez, no sucedió nada inesperado. El tatuaje de sangre del oso lunar desapareció por completo y apareció un nuevo tatuaje.
Lo que apareció en la espalda de Jian Li fue un leopardo de cola de vid delgado y robusto. La agilidad y la velocidad de reacción de esta bestia demoníaca felina fueron extremadamente exageradas. En ese momento, causando bastantes problemas a Jian Li, y esperaba que después de obtener su fuerza, pudiera ayudar a su velocidad de movimiento. A la mañana siguiente, Jian Li abordó el buque de guerra del Demon Banquishing Hall. Solo llevaba una pequeña bolsa para ocultar la verdad a los demás. Todas las demás cosas útiles se almacenan en el espacio ataúd. Con el equipo espacial, viajar fuera de casa fue cómodo y rápido. Esta vez, había más de 30 discípulos del reino de refinamiento Qi en etapa tardía con ellos, y él había luchado contra la mayoría de ellos antes. Sin embargo, no se sintieron incómodos cuando se conocieron. En cambio, se saludaron con familiaridad. La nave voladora se elevó en el aire, acelerando en cierta dirección. Según la hermana mayor Liu Mulan, por alguna razón, hubo frecuentes ataques de demonios en los países del norte de la gran región montañosa. Los plebeyos sufrieron grandes bajas, y estaba en la etapa en la que emergería un zombi de cada 10 cadáveres enterrados. En algunas regiones, los demonios se reunieron en grandes cantidades, formando una fuerza sustancial. La secta estaba preocupada de que si lo dejaban solo, habría grandes peligros como la aparición de reyes zombis y reyes demonios. Por lo tanto, iban a eliminar estos peligros ocultos y eliminar a los demonios. Esta región estaba muy lejos de la secta. Era solo que las 4 sectas principales de la gran región montañosa estaban a cargo de las 4 direcciones respectivamente. Si algo sucedía, podría ordenar que se convocara a las pequeñas sectas cercanas, pero tenían que expresar su postura. Jian Li permaneció en la nave voladora durante unos 5 días antes de que finalmente sintiera que la velocidad disminuía. La nave voladora aterrizó lentamente en la cima de una montaña. Allí había una casa nueva. Debe ser la residencia temporal de la secta. Sin embargo, cuando Jian Li se paró junto a la ventana y miró hacia abajo, vio un parche de Jinki persistente que envolvía un área cercana bastante amplia. ¿Es esta la señal de la desaparición de un reino? Jian Li estaba un poco seguro. Según los libros antiguos de Feng Shui, este denso Jinki solo podía verse cuando un país estaba al borde de la destrucción o incluso después de que un país fuera destruido. En ese caso, su primera misión de supresión de demonios podría durar mucho tiempo. No deambules por la noche. 3 discípulos del reino de refinamiento de Qi actuarán juntos. Jian Li, sígueme mañana. Después de separarse, los discípulos encontraron cada uno una habitación para descansar. La hermana mayor Liu Mulan originalmente quería cuidar de este hermano menor suyo, Jian Li, y dejar que se quedara al lado. Sin embargo, Jian Li rechazó contacto. Encontró una habitación en el borde de la base temporal y se quedó allí. Tenía que hacer muchas cosas en secreto todos los días, pero realmente no quería que una hermana mayor en el reino del establecimiento de la fundación se preocupara por su vida todos los días. Sería terrible si algo sucediera en la noche. Después de todo, la otra parte era su hermana mayor. Fue descortés resistirse, pero si no se resistiría, parecería que no fue lo suficientemente reservado. Por lo tanto, era más seguro mantener la distancia. Por la noche, Jian Li salió en secreto de su habitación. Después de evitar al cultivador de turno, entró ágilmente en el bosque de la montaña. Después de huir lejos y confirmar que no había nadie alrededor, Jian Li sacó el ataúd del entierro de Jin y lo arrojó al suelo. El ataúd aterrizó en el suelo en posición vertical. Después de agrandarse a un tamaño normal, era como el marco de una puerta. La tapa del ataúd se abrió automáticamente. Un momento después, salió un elegante cultivador de espadas vestido de blanco. Debía decirse que la calidad del uniforme de discípulo del pico de los 5 elementos de la montaña Shu era realmente buena. Los materiales utilizados fueron de alta gama y suaves al tacto. Incluso si no hubiera viento, se balancearían solos. Incluso estuvo empapado en la espesa sangre negra Jin Corpse Blood durante tanto tiempo, pero el color volvió a su estado original después de un simple lavado. Esto fue probablemente lo que vieron las élites del pico de los 5 elementos de la montaña Shu. Su equipo siempre fue mucho mejor que otros. Jian Li no se comunicó verbalmente con el clon del cultivador de espadas. Era como si no pudiera ver uso. Jian Li guardó el ataúd y se dio la vuelta para regresar a la cima de la montaña, mientras que su clon pisó ligeramente el suelo y se transformó en una sombra blanca que brilló montaña abajo. Los dos se separaron. Después de todo, ambos eran probablemente la misma persona. Realmente no tenía sentido conseguir hablar mismo.
Debido a que estaban demasiado cerca del campamento temporal del Valle de Almacenamiento de las Escrituras, si los descubrían, era muy fácil tener un malentendido y un accidente. El clon del cultivador de espadas no montó precipitadamente su espada y simplemente confió en las artes marciales debajo de sus pies para volar a través de la cubierta del bosque. Sus acciones fueron exactamente las mismas que cuando Jian Li se estaba cultivando en la secta antes. En cualquier caso, todavía estaba en el reino del establecimiento de la fundación. La velocidad de los cultivadores de espadas en realidad no era lenta. Sin embargo, debido a la severa pérdida de recuerdos, aparte de la canción de la espada de fuego de licor, su clon era básicamente una hoja de papel en blanco. También había olvidado todo tipo de técnicas de movimiento, por lo que solo podía usar la técnica de movimiento superficial que el cuerpo principal de Jian Li sabía para viajar. Después de descender hasta el pie de la montaña, Jian Li todavía no dejó que su clon se elevara en el aire. En cambio, movió las piernas y corrió en la distancia como un fantasma. La razón por la que no montó una espada fue en primer lugar porque montar una espada voladora con el atributo fuego era básicamente tan llamativo como disparar un rayo por la noche. Sería fácilmente descubierto por otros. Debido a ciertas consideraciones, no quería exponer la conexión entre su clon y su cuerpo principal. Después de todo, el efecto del Sutra del Corazón era demasiado poderoso y era muy fácil ser temido por los demás. Piénselo, el enemigo podría matar a su familia, amigos, padres y seres queridos antes de apoderarse de sus vidas. Incluso si el asesino estuviera justo a tu lado, aún pasarías tiempo con él íntimamente. ¿Qué tan aterrador fue eso? Si este tipo de método de cultivo cayera en manos de alguien con motivos ocultos, simplemente sería una técnica demoníaca sin igual, la más viciosa entre las técnicas viciosas. En su lugar, si existiera tal persona, Jian Li también lo eliminaría rápidamente. La segunda razón fue que Jian Li descubrió que el nivel de cultivo de su clon era más alto que él. Además, todavía tenía la base de su técnica original de movimiento Shomontam. Cuando usó la técnica de movimiento del cuerpo principal, pudo mejorar a la velocidad del rayo. Este tipo de comprensión y experiencia podría reflejarse en su cuerpo principal en tiempo real. Fue muy útil para el cultivo de su técnica de movimiento. Por lo tanto, para usar el clon para cultivar la técnica del movimiento, la mente paralela tuvo que trabajar más duro. Sin embargo, en comparación con el ki espiritual, la resistencia del clon era limitada. Después de correr durante toda una noche, la energía del clon estaba casi agotada. Solo entonces pisó su espada voladora para elevarse hacia el cielo y volar hacia una dirección determinada. Mientras volaba alto en el cielo, el clon de Jian Li estaba anormalmente emocionado. Confiando en el interminable ki espiritual que fluía de su cuerpo, instó continuamente a su ki espiritual a acelerarse, haciendo constantemente varios movimientos difíciles en el cielo. El arte de refinamiento Yin de bajo grado obviamente no pudo permitir que el clon recibiera su transferencia de ki espiritual desde la distancia. Jian Li buscó en el pabellón de almacenamiento de escrituras durante mucho tiempo antes de finalmente encontrar una técnica de hechizo adecuada. A través de la conexión entre sus conciencias, apenas pudo hacer esto. En el aire, no había limitaciones de velocidad ni obstrucciones, lo que le permitía volar libremente en un espacio abierto. Ese tipo de sensación refrescante de precipitarse en un viento violento fue realmente satisfactorio. Jian Li gritó en su corazón. Esto fue realmente cultivo. Hablando honestamente, esta fue la primera vez que Jian Li voló solo. En el pasado, en la secta, si uno no montaba un barco volador, tenía que caminar sobre dos piernas. A los discípulos no se les permitía volar con sus artefactos mágicos en áreas públicas. Por lo tanto, después de que Jian Li obtuvo el Dragon Prisoning Lock y el clon del cultivador de espadas, solo había tratado de flotar a baja altura en su habitación. Esta era la primera vez que había volado tan feliz como hoy. Su clon voló hacia su destino a una velocidad extrema y la visión principal volvió a Jian Li. En este momento, Jian Li ya había entrado en un bosque formado por 7 montañas altas no muy lejos bajo la dirección de la hermana mayor Liu Mulan. A más de 10 kilómetros del bosque, había una ciudad humana bastante próspera. El área que cubría era probablemente más grande que el tamaño combinado de Cloud Stream City y Southern Seal Kingdom. ¿Es este uno de los lugares de reunión de los demonios? Después de todo, el lugar de reunión de los demonios sonaba como la guarida de un tigre. Parecía muy peligroso que entraran 2 cultivadores. Supongo que sí. Lo sabrás cuando entres. Cuando Liu Mulan dijo esto, incluso miró la ciudad a lo lejos.
Sus ojos estaban llenos de emociones inexplicables. Este bosque de montaña parecía marchito y amarillo desde lejos. Jian Li no sospechó de ella y solo pensó que eran los demonios los que destruyeron el medio ambiente. Cuando realmente puso un pie en él, surgió una densa conmoción en el corazón de Jian Li. La corteza se ha ido por completo. Sí, este bosque era muy diferente de otros lugares. Los árboles de este bosque estaban casi sin corteza. Al principio, Jian Li pensó que era solo un tipo especial de árbol que no tenía corteza, pero cuando se acercó a uno, vio que todavía había una gran cantidad de marcas de dientes en el tronco del árbol. ¿Fueron todos masticados? Jian Li dio un paso adelante, queriendo mirar más de cerca de las marcas de dientes restantes en el tronco del árbol. Sin embargo, hubo una grieta. Su pie pisó algo. Se sintió un poco extraño. Jian Li bajó la cabeza y vio que el suelo estaba cubierto de hojas gruesas. Las hojas fueron arrastradas con un soplo, y lo que pisó fue un esqueleto seco. Cuando Jian Li acababa de ingresar a la secta, había hecho el acto de excavar tumbas, cavar tumbas y robar cadáveres. No le tenía miedo a los cadáveres. En cambio, demostró el cráneo con atención. Los dientes escasos eran casi idénticos a las marcas de dientes en el tronco del árbol. Jian Li exhaló otro largo suspiro y se llevó una gran cantidad de hojas caídas. El bosque estaba completamente muerto. Bajo los árboles muertos, había cadáveres por todas partes. Jian Li tenía una idea de lo que sucedió, pero no pudo evitar preguntar. Hermana mayor Mulan, ¿qué estaban haciendo? La gente de esa ciudad y los que huyeron más lejos murieron de hambre. Así que fue una hambruna, no es de extrañar que este fuera el resultado. Había una hambruna aún más lejos. Huyeron aquí y se comieron toda la comida de la ciudad. Como resultado, todos se apagaron en refugiados. Sin comida, subieron a la montaña para desenterrar raíces y comer cortezas de árboles. Al final, se extrajo la hierba y se comieron las cortezas de los árboles. El tronco del árbol no podía ser mordido, por lo que murió de hambre debajo del árbol. No era una buena sensación de tener hambre. Afortunadamente, tenía el estado de saciedad e inería. Probablemente no sentiría hambre en esta vida. Hermana mayor, ¿son ellos con los que tenemos que lidiar? Preguntó Jian Li. Sí, son ellos. La hermana mayor Liu Mulan se agachó, sacó un talismán y lo presionó sobre un cadáver. Chisporrotear. El talismán inmediatamente emitió humo blanco. El Jin Qi en el cuerpo se disipó por completo y el cadáver se derrumbó por completo. Murieron de hambre. El odio y el dolor ataron sus almas, convirtiéndolos en demonios hambrientos que devoraban todo. Ahora es de día, y el Yang Qi los está reprimiendo para que no puedan moverse. Por la noche, se levantarán y comerán todo lo que puedan ver. Entonces, tenemos que enviarlos a descansar en paz. Tienes una raíz espiritual de atributo Yin. Esto no debería ser difícil para ti. Ese papel talismán era solo para mostrar a Jian Li. De hecho, para los cultivadores del cuerpo, apretar sus cráneos era más conveniente. Sin embargo, ¿y todos ellos? Jian Li miró los cadáveres que cubrían toda la montaña y se sintió impotente en su corazón. Además, si tantos cadáveres se levantaran por la noche, probablemente se ahogarían con la marea. Jian Li caminó hacia el siguiente cadáver y perforó la mano para agarrarlo. Chisporrotear. Chisporrotear. Sin embargo, tan pronto como lo agarró, se escuchó el sonido del hierro quemado entre la palma de la mano de Jian Li y el cráneo. Un momento después, todo el esqueleto se derrumbó. ¿Este fue el efecto de Anti-Demon Golden Skin? Esta fue la primera vez que Jian Li experimentó el efecto antidemonio. Parecía bastante efectivo. En este periodo de tiempo, Ian Hong luego ayudó a Jian Li a comprar 2 porciones más de polvo dorado. Sin embargo, debido a la configuración de su interfaz, 2 estados similares no se pueden apilar y solo se pueden sobreescribir. Por lo tanto, si Jian Li quería tener la piel dorada antidemonio en todo su cuerpo, tenía que aplicarla toda de una vez, no parte por parte. Por lo tanto, todavía no había usado los 2 juegos de polvo dorado directamente. Parecía que este producto budista era bastante efectivo con los fantasmas y los seres malignos. Sin embargo, con una cantidad tan exagerada, no parecía que sirviera de mucho, incluso si pudiera contenerlos. Jian Li se arremangó. Por lo tanto, todo lo que podía hacer era trabajar horas extras. La resistencia casi infinita de Jian Li mostró una ventaja obvia aquí. Para él, blandir constantemente los puños durante todo el día y la noche era tan fácil como respirar. No hubo pérdida real.
En términos de resistencia, incluso la hermana mayor Liu Mulan, que tenía un nivel más alto que él, era inferior a él. Cuando el sol se puso por la noche, el Qi Yang se debilitó y floreció el Qi Yin. Sin la supresión del Yang Qi, los innumerables ghouls que yacían en el suelo comenzaron a levantarse. La nariz que se había podrido casi por completo olió, y todos los seres malignos miraron a los seres vivos en la montaña. ¿Cómo podría un tronco de árbol que no se podía masticar ser tan delicioso como la carne humana fresca? Bajo la urgencia de su hambre, atacaron como una marea. Algunos de los otros discípulos del Demon Banquishing Hall montaron sus artefactos y fueron. Para ellos, que solo estaban en el reino de refinamiento de Ki de última etapa, tal cantidad de seres malvados podrían aplastarlos fácilmente. Sin embargo, Jian Li y Liu Mulan no se fueron. Según la hermana mayor Mulan, matar demonios y diablos era un método de cultivo en sí mismo. Esto era lo que ella había estado esperando. La razón por la que sacó a Jian Li del valle fue para enseñarle un cultivar. No era para aplastar cadáveres como en el día. Fue precisamente este tipo de abrumadora marea de cadáveres cada noche la oportunidad de cultivo que estaban esperando. El peligro de estos demonios hambrientos no era alto. Incluso si se quedaran quietos, era difícil romper su defensa. Por lo tanto, aunque había muchos de ellos, no necesitaban estar espalda con espalda para defenderse. Los dos se separaron, blandiendo sus puños como excavadoras mientras comenzaban a empujar a través de los cadáveres. Al principio, la hermana mayor Liu Mulan estaba bastante preocupada por Jian Li. Sin embargo, después de observar durante mucho tiempo desde un lado y darse cuenta de que Jian Li realmente podía cuidarse solo, se relajó lentamente. Frente a estos sacos de arena que se entregaban a la puerta de sus casas, la sensación de entrenamiento era en efecto diferente. Mientras uno se relajara un poco, habría ghouls abalanzándose sobre ellos. Uno de esos necrófagos ralentizaría a una persona, impediría sus movimientos y luego se acumularían más. Unos pocos, docenas o cientos de ellos no le darían ninguna oportunidad de recuperar el aliento. Si eso sucediera, incluso Jian Li lo encontraría problemático. Por lo tanto, no podía permitirse el lujo de cometer ningún error frente a la marea de cadáveres. Solo podía agitar los puños y acelerar el cultivo de su cuerpo bajo la presión. Además, la sensación de golpear una roca era diferente a la de golpear a una persona. Había innumerables sacos de arena en movimiento para que practicara. Jian Li también descubrió muchos pequeños defectos en sus acciones originales. Por lo que parece, estos pequeños defectos no parecían importar mucho, pero cuando se trataron de una batalla de vida o muerte, tal vez la diferencia de un cabello podría decidir la victoria o la derrota. Bajo la guía de la hermana mayor Mulan, estos defectos se encontraron y corrigieron rápidamente. En cuanto al cultivo del arte de la madera fantasma, Jian Li no lo dejó pasar. Después de todo, en este mundo, Qi Refinement era el camino principal. No podía quedarse atrás en este aspecto. Sin embargo, él era diferente de los demás. En aras del entrenamiento de presión de la marea de cadáveres por la noche, solo podía organizar el tiempo para cultivar su ki y continuar escuchando el sutra durante el día. Con este ciclo, el tiempo pasó poco a poco. 10 días después, el clon del cultivador de espadas voló alto en el cielo como una estrella fugaz y terminó finalmente la velocidad. Las llamas en el cuerpo de la espada voladora se extinguieron mientras descendía lentamente. Al final, no pudo soportar su agotamiento y seleccionar un valle que no parecía peligroso para aterrizar. El clon mental paralelo no pudo apreciar los beneficios de estado junto con el cuerpo principal. Aunque Tan Lian estaba en el reino del establecimiento de la fundación, todavía era un humano. Después de 10 días de vuelo continuo, pudo reponer su ki espiritual de vez en cuando, por lo que no hubo muchos problemas. Sin embargo, su agotamiento físico y mental ya era bastante severo. Si no descansaba, su condición empeoraría. Si se encontrara con un enemigo, caería en una situación muy peligrosa. Después de aterrizar en el valle, casualmente agitó Burning Rainbow y el ki de la espada de fuego salió volando, dividiendo la hierba y los árboles en el valle en pedazos, casi provocando un incendio forestal. Nada saltó aquí. Es seguro. Mirando a su alrededor, vio un enorme árbol hueco tirado en el suelo. Era el tipo de árbol marchito que podía permitir que una persona se arrastrara cada vez que el protagonista de una película era perseguido por un gigante. Este lugar es perfecto. El clon no trajo el ataúd funerario de Jin con él. No estaba mal tener un refugio tan natural mientras dormía en el desierto.
Después de entrar en el agujero en el árbol marchito, el clon del cultivador de espadas liberó cuidadosamente el ki espiritual del atributo fuego y rápidamente asó el agujero del árbol húmedo. Después de quemar todos los insectos y parásitos en el hueco del árbol, rellenó el tronco del árbol vacío con basura. Después de disfrazarse, se durmió. Durmió mucho tiempo. El clon del cultivador de espadas se despertó después de un golpe. ¿Un golpe? Después de quedar atónito por un momento, Jian Li comenzó a sentir que algo andaba mal. El silbido del viento afuera y el ligero subir y bajar del peso indicaron que el tronco del árbol en el que había sido agarrado por algo. ¿Qué clase de demonio estaba tan aburrido que levantaría el tronco de un árbol sin razón? Mientras maldecía, también pensó. ¿Me ha descubierto la otra parte? Después de pensar por un momento, Jian Li no actuó precipitadamente. En cambio, desenvainó su espada voladora, Burning Rainbow, y cavó un pequeño agujero en el hueco del árbol. El aire frío del cielo entró instantáneamente. Mirando hacia abajo a través del pequeño agujero, estaba al menos a 3000 metros sobre el suelo. Jadear. Era tan alto. ¿Qué lo había levantado? Cavó otro pequeño agujero en el maletero. Lo que entró en su vista fueron unas plumas enormes del tamaño de una palangana que reflejaban un brillo metálico. ¿Un pájaro? Jian Li estaba sorprendido en su corazón. Las criaturas en el mundo del cultivo siempre han sido ricas en nutrición. En términos de tamaño, cada uno era más exagerado que el anterior. Simplemente crecieron sin ningún miedo. Aunque no podía ver la apariencia completa del pájaro feroz afuera, todavía tenía la experiencia del sutra del corazón del Bodhisattva. Con el sonido de las alas batiendo en el aire, Jian Li construyó un modelo usando su audición. Básicamente podía decir que esta enorme ave tenía una envergadura de al menos 20 metros. Con este tamaño, ninguna de las bestias demoníacas con las que había tratado antes podía compararse con él. Sin embargo, no aplastó el tronco del árbol con sus garras. ¿Por qué necesita traer de vuelta todo el tronco del árbol? ¿Por qué no simplemente capturar a la presa? ¿Quizás quería construir un nido? Por lo general, las aves usarían ramas secas para construir sus nidos. Para el tamaño de este pájaro, una longitud ordinaria como la rama de un árbol no era diferente de la rama de un árbol. Debido a la absorción de agua, los árboles secos eran más difíciles de encontrar que las ramas. Este tronco de árbol, que fue secado por el ki espiritual del clon del cultivador de espadas para mayor comodidad, naturalmente atrajo la atención del pájaro gigante. Jian Li, que no tenía ninguna experiencia en este aspecto, no habría esperado encontrar algo así incluso cuando dormía en un árbol. Si tan solo pudiera usar la evaluación. El clon suspiró y apartó la mirada del pequeño agujero. Sacó una botella de vino de cuero. Levantó la cabeza y se lo tragó. Así fue como los cultivadores de espadas de fuego de licor se prepararon para la batalla. Este pájaro no se vio amable en absoluto. Definitivamente era un carnívoro. Jian Li no se atrevió a garantizar que si aparecía directamente, estaría tranquilo y dejaría que su clon se fuera. En poco tiempo, terminaron unos 5 kilogramos de licor fuerte. Su cara ya estaba roja y la temperatura a su alrededor estaba aumentando silenciosamente. A 3000 metros de altura, un cóndor de alas doradas volaba hacia su guarida mientras sostenía un tronco. Este tronco estaba extremadamente seco, el mejor material para construir un nido. Además, en base a sus muchos años de experiencia definitivamente, había un gusano gordo dentro del tronco. Cuando nacía su hijo, podía comer directamente los alimentos más frescos. Esto hizo que el cóndor de alas doradas estuviera muy satisfecho con sus ganancias de hoy. Pero pronto, sintió como si la madera en sus garras comenzara a calentarse. El cóndor de alas doradas estaba algo desconcertado. Bajó la cabeza para mirar el trozo de madera en su garra. En su vida de pájaro, tal cosa nunca había sucedido. ¿Eh? ¿Había un sonido proveniente de la madera? El vino traspasa los intestinos y rompe el alma, el fuego surge en el corazón de espada que sueña con un largo canto. Auge. El tronco explotó y las llamas rugientes envolvieron al pájaro gigante. En medio de las llamas, el cultivador de espadas sostenía una espada voladora mientras apuñalaba al cóndor. Éxito. El clon del cultivador de espadas estaba completamente seguro de que no podía esquivar la espada a esta distancia. Timbre. Sin embargo, aunque la espada atravesó, la punta de la espada larga pareció haber golpeado una placa de acero, recibiendo una resistencia extremadamente grande. El ki espiritual de atributo fuego surgió en la espada voladora locamente como si fuera gratis.
La temperatura abrasadora subió rápidamente, y las plumas de cóndor incomparablemente duras se derritieron capa por capa. El clon del cultivador de espadas se sorprendió por la aterradora defensa del enorme pájaro. Sostuvo Burning Rainbow y apuñaló implacablemente. Banco de iglesia. Soportando los intensos chirridos del metal arañado, Burning Rainbow finalmente rompió la defensa de plumas y perforó con éxito la carne. Sin embargo, y eso fue todo. Suspiró. El cóndor de alas doradas agitó sus alas, provocando un viento violento que al instante desgarró las llamas del licor. Mientras continuaba batiendo sus alas, la enorme cabeza de pájaro bajó y miró a Jian Li. Una salvaje intención asesina se revela en sus agudos ojos. Él no pudo vencerlo. La mente paralelamente llegó rápidamente a esta conclusión. Los cultivadores de espadas eran conocidos por sus ataques. Incluso cuando atacó de frente con toda su fuerza, apenas pudo atravesar la defensa y causar una lesión leve. El resultado fue muy obvio. Ninguna posibilidad. Correr. El clon tomó una decisión rápida. Pateó el estómago del cóndor y usó la contrafuerza para recuperar la espada voladora. Inmediatamente, montó su espada y voló locamente contra la dirección del viento. Otra ventaja de un cultivador de espadas era que su Sword Kinesis Flight era extremadamente rápido. La mente paralela también optó especialmente por viajar en contra de la dirección del viento. Cuanto más grande era el cóndor, mayor era la resistencia del viento que sufriría. Solo escapando en esta dirección podría tener una mayor probabilidad de éxito. Gritó. Sin embargo, se escuchó un grito agudo. El clon, Tan Lian, miró hacia atrás y vio que el cóndor lo seguía de cerca. Su pico ganchudo se abrió de par en par y estuvo a punto de devorar al clon. El pájaro voló más rápido que él incluso en esta situación. El clon sostuvo la empuñadura de la espada con una mano y dejó que la espada voladora lo llevara al límite de velocidad. Su otra mano metió la mano en su bolsillo y sacó 2 bolsas de tela. Mordió la cuerda con la boca y tiró. Se soltó la apertura de la bolsa, y los artículos en las 2 bolsas fueron arrojados inmediatamente y con precisión a la boca del cóndor. Gritó. La velocidad del cóndor inmediatamente necesario. Batió sus alas y se detuvo en el acto. Tosió violentamente antes de escupir las pastillas de deseo y las cenizas que Jian Li le había arrojado a la boca. Sin embargo, cuando volvió a batir sus alas, el clon ya había volado a más de 2000 metros de distancia. Con un buffer de más de 2000 metros, incluso si la velocidad de la espada voladora era ligeramente inferior a la del cóndor, la brecha seguía ahí. Jian Li confiaba en que podría persistir un día y una noche más si quería alcanzar esta brecha de 2000 metros. 2 horas, 4 horas, 6 horas. El clon siguió retrocediendo, pero el cóndor siguió persiguiéndolo. La distancia entre ellos se redujo lentamente, y la paciencia del cóndor realmente dejó a Jian Li indefenso. ¿Por qué este monstruo estaba tan obsesionado con él? Era tan pequeño y tenía poca carne. ¿Por qué estaba persiguiendo tan persistentemente? En el mundo del cultivo, parecía que excavar en el estómago de un demonio de gran tamaño era la solución estándar. Dado que este no era el cuerpo principal, si realmente no podía escapar más tarde, lo intentaría. Mientras volaba, el clon que había tomado una decisión de arrepentirse vio algunas sombras débiles en el cielo distante. Pronto, a medida que aumentaba la distancia, las pocas sombras negras se aclararon gradualmente. Parecía que eran un grupo de cultivadores volando en el cielo. Si fuera en circunstancias normales, Jian Li se habría precipitado y gritado. Compañeros daoístas, por favor esperen. Esta era la forma estándar de desviar los problemas a otros. Pero no lo hizo. Esto se debe a que, para poder volar a esta altura en un artefacto mágico, la persona más débil de ese grupo probablemente estaría en el reino del establecimiento de la fundación. Si la otra parte descubriera su intención y lo obstruyera, tendrá que asumir las consecuencias. La mente paralela pensó por un momento, luego, inmediatamente giró 45 grados y voló en otra dirección con el cóndor persiguiéndolo. Sin embargo, debido a esta maniobra, el cóndor volvió a alcanzarlo. Hermano mayor, él no vino. Entre el grupo de cultivadores, una cultivadora habló sorprendida. Los otros que estaban con ella también se sorprendieron por el cambio de dirección del cultivador de espadas. Claramente había notado la conmoción aquí hace mucho tiempo. Sin embargo, no solo no entraron en pánico por esto, sino que incluso discutieron con entusiasmo lo que haría el cultivador de espadas. Uno persiguió mientras que el otro huyó, lo que significó que la fuerza del cultivador de espadas era definitivamente inferior a la del cóndor. A juzgar por su velocidad, era obvio que también era más lento.
Por otro lado, el gasto de ki espiritual cuando un cultivador montaba una espada voladora era obviamente mucho mayor que cuando el cóndor batía sus alas. Con el paso del tiempo, este cultivador de espadas definitivamente moriría. Por lo tanto, la mayoría de los cultivadores pensaron que la otra parte se precipitaría y los implicaría. Originalmente, esto era algo muy normal, y no se podía decir que fuera bueno o malo, pero Jian Li cambió de dirección para evitarlos. Esto fue muy sorprendente. No sabían si llamarlo estúpido o bondadoso. Hace tiempo que escucho sobre el carácter inquebrantable de los cultivadores de espadas de la montaña Shu. Ahora que lo veo, realmente están a la altura de su reputación. El hombre a la cabeza dijo: hermano menor, hermana menor, vamos a ayudar. Anteriormente, solo pensó que el clon del cultivador de espadas los evitaría amablemente. La razón sencilla era un discípulo de la montaña Shu. Este hombre no era viejo, se vio alto y guapo. Su apariencia no era inferior a la del clon del cultivador de espadas. Lo más importante, tenía un aura indescriptible de líder. Si el clon del cultivador de espadas estuviera junto a él, sin importar cuánto guapo fuera, perdería instantáneamente su brillo. En el pecho izquierdo de su túnica, había una palabra almacenamiento audaz y vigorosa. Tan pronto como terminó de hablar, la figura del hombre se disipó como nubes. Los pocos cultivadores detrás de él también sacaron sus armas y artefactos y volaron en la dirección donde escapó el clon del cultivador de espadas. Volviendo la perspectiva al clon, Tanian. Este giro no fue el mayor problema, fue que la dirección del viento había cambiado. Pasó de ir contra el viento a ir con el viento. Jian Li maldijo en su corazón, pero antes de que pudiera pensar en una solución, una sombra golpeó al clon del cultivador de espadas desde arriba. El clon miró hacia arriba y vio que el cóndor había volado detrás de él en algún momento gracias al viento. Gritó. Esta vez, el cóndor había aprendido la lección. Ya no usaba su boca para picotearlo. En cambio, estiró sus afiladas garras y se abalanzó sobre el clon del cultivador de espadas. Si esto lo atrapaba, este clon que aún tenía que vivir mucho probablemente sería hecho pedazos al instante. El clon no se escapó. Se dio la vuelta y sostuvo su espada, balanceándola salvajemente hacia el enorme pájaro. Una canción borracha llena de determinación. Las llamas de la guerra iluminan el mundo. En un instante, se dispararon más de 100 rayos de ki espiritual de fuego de licor. El cóndor chocó de frente sin esquivar. Cayeron enormes parches de plumas de aves quemadas. Fuego de metal contrarrestado para empezar. Junto con el poder de la espada voladora, si se atacaba demasiado, el cóndor definitivamente resultaría herido. Sin embargo, si el clon del cultivador de espadas fuera golpeado una vez, podría morir de inmediato. En el momento crítico de enfrentar la vida y la muerte, el corazón que latía salvajemente del clon del cultivador de espadas de repente se desaceleró. De un estado crítico de más de 200 latidos por minuto, hubo una caída repentina hasta que los latidos de su corazón se volvieron extremadamente lentos, de una vez cada 3 segundos. Sin embargo, este cambio intenso en su cuerpo no solo no hizo que su clon Tanian se sintiera incómodo, sino que su mente y cuerpo se calmaron instantáneamente. Ante sus ojos, 2 enormes garras que eran incluso más grandes que todo su cuerpo lo envolvieron. Sin embargo, la velocidad parecía haber disminuido repentinamente 10 veces mientras se reproducía cuadro por cuadro. Al mismo tiempo, el arco iris ardiente en su mano tembló levemente, y luego una emoción alegre se conectó con su conciencia. La espada voladora en su mano, que ya era extremadamente obediente, se volvió aún más fácil de manipular. Fue una sensación muy maravillosa. La extremidad derecha se sentía como si de repente se extendiera varios pies. Incluso podía sentir claramente el viento violento que soplaba más allá de la hoja. El clon de repente se sintió extremadamente seguro con la espada en su mano. Aunque no había ninguna razón, estaba muy seguro en su corazón de que el arco iris ardiente en su mano definitivamente sería imparable. Silbido. Con un ligero temblor, la luz de la espada se precipitó hacia adelante con la espada voladora en la mano. Usando el ki de espada de fuego que había creado al gastar su ki espiritual para bloquear su visión, el cultivador de espadas se movió para esquivar las garras afiladas. Luego, agitó el arco iris ardiente en su mano y cortó. Las plumas metálicas doradas, que eran tan duras como el acero de Kun, fueron cortadas por la espada voladora, seguidas por la piel, la carne, la sangre y los huesos. Antes de que la sangre pudiera fluir, ya se había evaporado por la espada abrasadora. El olor a carne quemada llenaba el aire.
La figura del cultivador de espadas pasó rápidamente junto al cóndor de alas doradas del tamaño de un edificio, dejando una herida carbonizada en el pájaro gigante. Este golpe causó daños considerables. Jian Li acarició la espada voladora mientras ganaba mucha comprensión. ¿Este era el corazón de la espada? Resultó que además de rasgar papel con una espada oxidada, el talento de Sword Art también podía hacer tal cosa. Jian Li estaba extremadamente conmocionado por esto. La cantidad de ki espiritual condensado por el golpe de espada anterior fue en realidad muy inferior al ki espiritual utilizado cuando su clon desató el primer golpe. Pero los resultados de estos dos ataques con espada fueron muy diferentes. No era de extrañar que el pico de los 5 elementos de la montaña Shu valorara tanto el corazón de la espada. Fue efectivo en un objetivo que estaba un reino más alto y prácticamente ignoró los efectos de la defensa. Si lo usaba bien, junto con el poderoso poder de ataque de un cultivador de espadas, luchar por encima del nivel de uno simplemente no era un sueño. Gritó. El cóndor gritó de dolor, pero después de batir sus alas por un rato, todavía se detuvo y no cayó al suelo. Maldita sea. Jian Li maldijo en su corazón. El golpe de espada de antes se había dirigido originalmente a sus alas, pero el cóndor era demasiado grande. Comparada con ella, una espada voladora del tamaño de un palillo era demasiado pequeña para causar un daño fatal. El clon inmediatamente activó la técnica de la espada, queriendo aprovechar la oportunidad para atacar de nuevo. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. Justo cuando la espada voladora dejó su mano, su visión se volvió borrosa y su corazón volvió a latir salvajemente. Fue forzado a salir del estado Sword Art. En un instante, el poder de Flying Sword Burning Rainbow disminuyó drásticamente, ya no era tan agudo como antes. Después de que la mente de Jian Li recuperó su claridad, los sellos de mano en su mano cambiaron una y otra vez. La espada voladora ya no se abalanzó. Después de escupir una voluta de fuego espiritual que apestaba a alcohol, inmediatamente giró la espada y voló hacia atrás para atrapar al clon que caía libre. Para cortar la posible conexión entre él y su clon, Jian Li no proporcionó ningún artefacto a su clon. Por lo tanto, si quisiera usar la espada voladora para atacar desde lejos, no podría montar en la espada. Esta fue también la razón por la que Jian Li había estado practicando el combate cuerpo a cuerpo con su espada voladora. Si continuaba controlando con fuerza la espada voladora para atacar, sería un asunto menor si no pudiera romper la defensa de la pluma. En el caso de que la espada voladora se atascara o incluso saliera volando, ni siquiera tendría la oportunidad de escapar. Justo cuando el clon instó a la espada voladora bajo sus pies a escapar de nuevo, una nube se reunió de repente a su lado. Inmediatamente, un hombre agraciado apareció de la nube y se paró frente al clon. Hermano menor, si no te importa, déjanos echarte una mano. La repentina aparición de un cultivador, naturalmente, hizo que Jian Li fuera instintivamente cauteloso. Sin embargo, cuando vio la ropa familiar de la otra parte, no pudo evitar quedarse atónito. ¿No era este el uniforme de un discípulo interno de la secta del Valle de Almacenamiento de las Escrituras? Sin embargo, parecía que el estilo del uniforme de discípulo de la otra parte era ligeramente diferente de la ropa real de Jian Li, y parecía ser aún más elegante y noble. ¿Me llamó hermano menor? ¿Me reconoció? Este fue el primer pensamiento que apareció en la mente de Jian Li, pero se descartó de inmediato. Este clon fue muy perfecto. No debería ser tan fácil de exponer. La otra parte lo había llamado así por la tradición de las 4 sectas principales. Gracias, hermano mayor. El clon pisó la espada voladora y apretó los puños a modo de saludo. No pensó mucho antes de aceptar. Después de todo, con la reputación de las 4 sectas principales de la gran región montañosa, muy pocos discípulos se matarían entre sí para apoderarse de los tesoros porque sería demasiado imprudente. Además, Jian Li sintió vagamente que debería conocer a la otra parte. Gritó. Las llamas de licor que Burning Rainbow acababa de lanzar fueron destrozadas por las alas doradas una vez más. La aguda mirada del enorme cóndor miró fijamente a Jian Li mientras se abalanzaba hacia él desde abajo. Una gran cantidad de llamas espirituales surgieron de la espada del arco iris ardiente. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, el hermano mayor de Bible Storage Valley arrojó un pequeño sello dorado. Era como si casualmente hubiera arrojado una piedra. Sin embargo, después de que el sello dorado dejó su mano, se hinchó con el viento. En solo un momento, ya se había elevado a una altura de 10 metros, y el sello se estrelló contra el cóndor de abajo.
Jian Li se sorprendió en su corazón, e incluso su cuerpo principal que estaba a 500 kilómetros de distancia no pudo evitar temblar. Parecía haber oído hablar de este sello cuando escuchaba a sus condiscípulos fanfarronear en el Demon Banqueting Hall. ¿Podría ser esta la última técnica del valle de almacenamiento de las escrituras? ¿Quién era exactamente este tipo? El sello dorado que se agrandó cientos de veces chocó con el cóndor. Entonces, la situación se volvió unilateral. Frente a Jian Li, el cóndor que había actuado tiránicamente fue aplastado por un sello dorado de 10 metros. Cayó al suelo mientras chillaba de dolor. Cuando el sello dorado se encogió y voló hacia atrás, aparecieron muchas distorsiones antinaturales en el cuerpo del cóndor. La sangre salió a borbotones de la boca del pájaro, obviamente había sido gravemente herido. Jian Li se sorprendió por el poder del sello dorado, pero no se olvidó de dar el golpe final. Dándose la vuelta, volvió a sostener la espada voladora y persiguió al cóndor que caía, cortando rápidamente las luces de la espada. En este momento, también llegaron los demás del valle de almacenamiento de las escrituras. Varios artefactos salieron de sus manos y se estrellaron contra el cóndor. Después de estar gravemente herido y enfrentar ataques como estos, no importa cuán fuerte sea su físico, no podría resistirlo en este momento. Bajo los estragos del ki espiritual, el enorme pájaro finalmente explotó con una explosión. Se rompió en pedazos y estaba más que muerto. Jian Li dejó escapar un suspiro de alivio y aterrizó lentamente en el suelo con su espada voladora. El enorme pájaro que lo había perseguido durante medio día finalmente estaba muerto. Ahora, entendía por qué las naves de la secta, ya fueran naves de guerra o naves voladoras, tenían que contener tantas formaciones ofensivas y defensivas. El mundo del cultivo era realmente demasiado peligroso. Si uno no tuviera suficiente habilidad defensiva para contraatacar, una gran nave voladora en el aire sería simplemente presa de las bestias demoníacas. Por otro lado, los otros discípulos del valle de almacenamiento de las escrituras también aterrizaron. No prestaron mucha atención al clon del cultivador de espadas. En cambio, revisaron con entusiasmo el cadáver disperso del cóndor. El cadáver de bestias demoníacas tan feroces a menudo se podía diseccionar en muchos materiales preciosos. Las plumas y el pico se usaban para refinar armas, mientras que la sangre y el hueso en polvo se usaban para refinar píldoras. Ambos fueron muy buenas elecciones. Además, como el grado del cóndor de alas doradas no era bajo, era básicamente equivalente a un cultivador de formación del núcleo. Estos materiales definitivamente se venderían por un precio considerable en la secta. No fue hasta que se reunió otra nube y apareció el hombre que obviamente era el líder que los otros discípulos detuvieron sus acciones casuales y se pararon detrás de él. Hermano mayor y compañeros discípulos de las 4 sectas principales, estoy muy agradecido por su ayuda hoy. Todavía tengo que preguntar por el hermano mayor y los nombres de todos. Si hay una posibilidad, debería visitarte en el futuro para agradecerte. Jian Li también se acercó. Guardó la espada voladora en su mano y ahuecó las manos para agradecer a las pocas personas del valle de almacenamiento de las escrituras. Hermano menor, no hay necesidad de pararse en la ceremonia. Cuando estamos fuera, como discípulos de la misma facción, debemos ayudarnos unos a otros. Los discípulos de nuestro valle de almacenamiento de escrituras a menudo son atendidos por los mayores de otras sectas. ¿Cómo podemos quedarnos quietos y no hacer nada cuando esto sucede? Mi nombre es Chu Yun-Xuan. Soy el discípulo directo del taoísta Uguse del valle de almacenamiento de las escrituras. Todos son mis hermanos y hermanas menores. Debería ser unos años mayor que tú, así que descaradamente me llamaré hermano mayor. Por favor, no te ofendas. Es el destino que nos encontremos. Hermano menor, ¿también puedes dejarnos tu nombre? El hombre a la cabeza habló con elocuencia. Junto con su porte, de hecho parecía una brisa fresca de primavera. Sin embargo, el nombre Chu Yun-Xuan hizo que Jian Li recordara algo, ¿no era este el misterioso hermano mayor del valle de almacenamiento de las escrituras? Espera, ahora lo recuerdo. El anciano que imparte habilidades mencionó antes que el nombre del maestro del valle de almacenamiento de las escrituras es el taoísta Wuse. Recordaré esto. En el futuro, si alguien pregunta quién es el maestro del valle de almacenamiento de las escrituras, podré responder. El cultivo del hermano mayor Chu es profundo. Los consumados son los más venerados en el mundo del cultivo. Así es como debería ser. Mi nombre es Tanian. Soy de, Jian Li actuó sin palabras mientras hablaba. Tocó la pequeña espada roja en su pecho, pero no pudo decir el nombre de la secta sin importar qué.
Chu Yunshuan y los demás se miraron entre sí, sin entender lo que significaba la actuación de Jian Li. Con su atuendo, ¿había necesidad de adivinar? ¿No debería estar orgulloso de anunciar el nombre de una secta importante? ¿Por qué estaba tartamudeando? Sin embargo, Chu Yunshuan era realmente digno de ser Chu Yunshuan. Este hermano mayor era realmente meticuloso. Cuando descubrió que Jian Li no estaba dispuesto a hablar sobre la secta, tomó la iniciativa de interrumpir el conflicto de Jian Li. Por otro lado, ¿no deberían los discípulos del pico de los 5 elementos de la montaña Shu abandonar la montaña en grupos de 5? ¿Por qué el hermano menor está solo? Debido a los estrictos requisitos para reclutar discípulos del pico de los 5 elementos de la montaña Shu, no había muchos discípulos. De hecho, ni siquiera eran tan prósperos como algunas pequeñas sectas. Por lo tanto, el pico de los 5 elementos de la montaña Shu era famoso por proteger a sus discípulos. En aras de la seguridad, si los discípulos querían dejar la montaña, su fuerza sería el factor número 1. Los discípulos del pico de los 5 elementos formaron un equipo con la capacidad de usar la formación de espada de los 5 elementos con soltura. Este también era el estándar. Por lo tanto, en realidad fue bastante extraño que el clon del cultivador de espadas apareciera aquí solo. Sin embargo, al escuchar esto, el clon reveló una mirada de confusión desde el fondo de su corazón, como si realmente no supiera nada de lo que dijo Chu Yunshuan. Montaña Shu, pico de los 5 elementos. El clon murmuró para sí mismo. Parecía que debido a estas pocas palabras clave, recordó algunos fragmentos de memoria y pareció un poco molesto. Jian Li no estaba fingiendo. Sus habilidades de actuación no eran tan impresionantes. Fue porque para comprender mejor la vida, el Bodhisattva Art Sutra tenía una habilidad que podía bloquear unilateralmente los recuerdos del cuerpo principal, permitiendo que la conciencia se independizara temporalmente. Según los recuerdos y encuentros de este cuerpo, actuaría naturalmente. Esto era lo que acababa de hacer, haciendo que esa expresión de amnesia saliera del fondo de su corazón. Hermano menor, ¿qué pasa? Si necesitas nuestra ayuda, háznoslo saber. Al ver la expresión del clon, Chu Yunshuan también descubrió que algo andaba mal. Pero incluso si las túnicas de la montaña Shu pudieran falsificarse, las espadas voladoras de la montaña Shu podrían hacerlo. ¿Cómo podría falsificarse esa poderosa técnica de la espada de la montaña Shu? Las características del poderoso Sword de Art eran demasiado obvias. Si este Tan Lian no fuera un discípulo de la montaña Shu, ¿quién podría haber producido un cultivador de espadas de este nivel en la región de la Gran Montaña? Yo, estoy bien. Gracias por su amabilidad, hermano mayor Chu. Todavía tengo algunas cosas que hacer, así que me iré ahora. En sus recuerdos, el clon del cultivador de espadas tocó inconscientemente la herida en su cuello. Luego, como si recordara algo, de repente ahuecó las manos y se despidió descortésmente. Hermano menor, espera un momento. El cóndor de alas doradas suele vivir en pareja. Con este pájaro macho aquí, el nido y la hembra deberían estar cerca. El hermano menor debe tener cuidado. Chu Yunshuan todavía quería pedirle a Jian Li que compartiera los materiales sobre el cóndor de alas doradas, pero Jian Li lo rechazó. Dijo que fue salvado por ellos, entonces, ¿cómo podría compartir el botín de guerra? Además, el ataúd funerario de Jin no estaba aquí. No podía llevarse el mejor botín y no tenía interés en las partes insignificantes del cuerpo. Sería un obstáculo si lo tomara, por lo que bien podría dejarlo. Antes de irse, Chu Yunshuan le recordó que volara a una altitud más baja para reducir la posibilidad de ser descubierto. Después de algunas bromas, Jian Li no se quedó más tiempo. La espada voladora, Burning Rainbow, se desenvainó automáticamente y le permitió pisar la espada. La espada voladora se elevó en el aire y se fue volando, pero escuchó la sugerencia de Chu Yunshuan. Voló cerca del bosque y permaneció bajo, no volando alto en el cielo como una estrella fugaz. Después de que el clon se fue, uno de los discípulos preguntó: «Hermano mayor, ¿no encuentras extraño a ese discípulo de la montaña Shu? Es muy extraño. Claramente es un discípulo de la montaña Shu. He peleado con ellos antes. La sensación de la espada voladora y la técnica de la espada no pueden estar equivocadas. Pero para él, es como si no recordara nada sobre la montaña Shu. Cuando hablamos de estos temas, no puede responder en absoluto. Todos no eran tontos». La extraña actuación de Jian Li fue vista y recordada naturalmente en sus corazones. Incluso los discípulos de la secta exterior del Valle de Almacenamiento de las Escrituras sabrían más sobre tal conocimiento general. Sin embargo, no hubo tantos dramas melodramáticos en esta época.
Aparte del cerebro, los cultivadores en su mayoría confiaban en sus almas para memorizar cosas. Por lo tanto, la pérdida de memoria era extremadamente rara, por lo que, naturalmente, no pensaron en ello de inmediato. ¿No deberíamos dejar que se vaya? A un discípulo de repente se le ocurrió una idea tonta. Durante mucho tiempo había escuchado que los discípulos de la montaña Shu eran más fuertes. Ahora que había conocido a uno, quería intentarlo. Los demás inmediatamente pusieron los ojos en blanco cuando escucharon esto. Este método era obviamente poco fiable. Ese Tanlian ni siquiera puede recordar el pico de los 5 elementos de la montaña Shu, entonces, ¿cómo puede recordar nuestro valle de almacenamiento de las escrituras? Si hay un malentendido, no será bueno si nos lastimamos o lo lastimamos. La cultivadora analizó con calma. La hermana menor tiene razón. Después de todo, estos son los asuntos internos de la montaña Shu. No es bueno involucrarse. El reino místico al que vamos esta vez tiene gente de la montaña Shu presente. En ese momento, podemos contárselo. Las palabras de Chu Yunshuan fueron definitivas. Después de que el grupo de personas saqueara y diseccionara el cuerpo del cóndor, todos lo pusieron en el artefacto de almacenamiento de Chu Yunshuan. Aunque un artefacto de almacenamiento era raro, como el hermano mayor de la secta, todavía estaba calificado para poseerlo. Después de despegar de nuevo, se dirigieron en dirección opuesta al clon. La pérdida de memoria fue, naturalmente, la intención de Jian Li. Quería que ayudaran a difundirlo a los oídos del pico de los 5 elementos de la montaña Shu. Después de todo, Jian Li no puso su conciencia en este cuerpo, pero no quería que se convirtiera en un cultivador deshonesto. Después de regresar al pico de los 5 elementos de la montaña Shu, ¿no sería bueno para él obtener el antiguo legado y los métodos de cultivo de la montaña Shu? No fue imposible para Jian Li regresar a la montaña por su cuenta. Sin embargo, si regresa a la secta, Shu Mountain podría sospechar de él y tener muchos problemas. Era mejor mandar la noticia y que mandaran a alguien a recogerlo. Las personas siempre tendrían más confianza en lo que tomaron la iniciativa de encontrar. Aunque una resurrección repentina aún despertaría sospechas y sondeos, en ese momento, Tanlian solo había caído al agua después de ser atacado por el demonio zombie Golden Core. Su muerte no fue confirmada. No fue tan difícil aceptar que había sobrevivido después de ser arrastrado río abajo.